Hoy vamos a hablar de lo que sin duda es lo más importante de cara a analizar los datos en un coche de competición. Muy buenas, pues como en la vida misma, la salud siempre es lo primero y en los coches de competición pasa exactamente lo mismo. Da igual, además que te estás tratando de un coche de competición real como uno de simulador, aunque lógicamente en el de competición real es mucho más importante porque se está poniendo en juego la seguridad de los pilotos. Entonces, lo que vengo a decir en este vídeo es que antes de meterte en analizar el pilotaje, tanto una vuelta como en tandas largas, meterte a analizar la configuración del coche, si es la más óptima, si no, analizar cómo es la mejor estrategia de carrera, todos estos temas. Antes de todo eso tienes que mirar los datos vitales del coche. Probablemente la particularidad más grande de los datos vitales del coche es que es mucho más rentable mirarlos en tandas largas que una sola vuelta. Es decir, cuando tú vas a analizar el pilotaje, normalmente miras una vuelta para saber exactamente en qué puntos de esa vuelta estás perdiendo tiempo o dónde puedes ganar alguna décima más, y lo mismo con el setup del coche. Si ves que en una recta pues estás perdiendo demasiada velocidad punta, pues ya buscas cómo bajar carga aerodinámica y temas así. Sin embargo, si lo que queremos es analizar los datos vitales del coche, es mucho más importante analizarlos en tandas largas. Lógicamente también es importante mirar datos a una sola vuelta para entender en qué puntos del circuito y por qué se están dando esos valores peligrosos. Sin embargo, cuando se llegan a puntos realmente peligrosos suele ser cuando llevas ya varias vueltas, donde se alcanzan presiones muy altas, temperaturas de riesgo, estrés en las piezas que son difícilmente soportables. Entonces, por eso yo normalmente utilizo gráficos como estos que puedes ver aquí, en el que, como ves, se va trazando una línea con lo que serían los valores medios por vuelta de cada una de las características, y además en el fondo ves como un área coloreada en un color un poco más claro, y eso lo que está representando es para cada vuelta los valores máximos y mínimos que se están dando. Entonces, cuando tú partes de este tipo de gráfico, pues te es mucho más fácil. Por ejemplo, si tú ves pues que resulta que en la vuelta 17 se ha dado un valor máximo o mínimo que roza la peligrosidad o que se tiene que evitar de alguna manera, pues entonces ya te vas a analizar los datos de esa vuelta concreta y ves en qué punto del circuito se ha dado y ya puedes entrar a analizar por qué. Pero aparte de eso, si tú analizas tandas largas y ves cómo evoluciona tanto los valores medios como el mínimo y el máximo, pues entonces puedes analizar si esos valores óptimos del coche, en donde no hay peligro y además se está consiguiendo un rendimiento alto, están fluctuando, si va a la alza, si va a la baja. Entonces en función de eso ya corregirlo, porque una vuelta que a lo mejor te dura la vuelta 2 minutos, es mucho más difícil que surja algo problemático que, por ejemplo, en una carrera de 6 horas como son la de resistencia, o 24 incluso. Entonces, bueno, los datos vitales del coche que tienes que mirar pues va a depender del propio coche, va a depender también del sistema de adquisición de datos o telemetría que tenga el coche en ese caso. Pero bueno, hombre, en este sentido pues se recomienda mucho más la telemetría. Es decir, si tienes un presupuesto limitado, como siempre se tiene normalmente, al menos en competición real, no tanto en simulador, y tienes que invertir en un sistema de recogida de datos, pues es un valor seguro invertirlo en datos vitales del coche que puedas estar recogiendo segundo a segundo o milésima a milésima para saber que todo va correcto, que no, por ejemplo, el pilotaje. Entonces, bueno, ya lógicamente también depende mucho del equipo, de la filosofía de competición que tengan, de los propios pilotos y la confianza que se tenga en su estilo de pilotaje, etcétera. Pero si quieres apostar un valor seguro y no arriesgar demasiado, pues al menos en los puntos más delicados del coche, pues sería mejor tener un sistema de telemetría. Luego hay campeonatos que prohíben este sistema de telemetría para equiparar un poco el rendimiento según los presupuestos de los equipos, pero bueno, eso ya son excepciones concretas. Entonces, los datos vitales normalmente que se miran, pues por seguridad normalmente primero va el motor y las baterías, en el caso de que tenga baterías, lógicamente, pero ya vemos como en los últimos años cada vez hay más coches que tienen que incorporar sistemas eléctricos para aumentar el rendimiento del coche. Entonces es importante ver los niveles de voltaje de estas baterías, si las temperaturas son demasiado altas o demasiado bajas. Y luego también la parte del motor, porque también es peligroso, lógicamente, si la temperatura del aceite o del motor, del agua, etcétera, es demasiado alta, pues puede ser peligroso. Normalmente los valores altos de temperatura, presiones, etcétera, suelen ser un poco más peligrosos que los valores muy bajos. Valores bajos normalmente repercuten en que el coche va a tener menos rendimiento, o el motor, o las baterías, o lo que sea, y los valores altos sí que entran en tema ya de peligrosidad. Entonces ves como analizando estos propios datos de seguridad y de datos vitales del coche, pues también te van a ayudar a mejorar el rendimiento. Luego, a partir de ahí, una vez que ya tienes claro que el motor, la batería y todo esto está en orden, pues es importante también mirar los datos de los frenos, de los discos de freno, de la presión del líquido de freno,
Todo este tema es muy importante también porque aquí además se está poniendo en juego la seguridad del piloto, entonces es absolutamente fundamental saber que todo está en orden. Entonces, si tienes que instalar un sistema de telemetría, el reglamento te lo permite, pues vete a recoger datos de este tipo que están poniendo la seguridad del piloto en juego en el caso de que se lleguen a valores extremos. Y luego ya por último pues tenemos datos que quizás sean más comunes analizarlos, ¿no? Como son la temperatura de los neumáticos, la presión y todo este tema. A partir de ahí puede ser incluso más preciso, recogiendo distintos rangos de temperatura según la zona del neumático, etcétera. Entonces, bueno, ya a partir de ahí cada uno, pues según sus posibilidades, pues podrá instalar un sistema u otro, pero al final lo fundamental, recuerda siempre que si tienes que analizar los datos de un coche de competición, mira los datos vitales, porque al final si el coche no va a aguantar la carrera, te da igual que estés haciendo 2 minutos por vuelta o 1 minuto y medio. Si no vas a terminar la carrera no te sirve de nada. Y por supuesto, más importante aún, la seguridad de los pilotos es fundamental. Entonces la inversión en seguridad nunca es suficiente, siempre hay que poner un poco más, pero depende lógicamente de las posibilidades de cada equipo. Así que nada, esto es todo. Como ves, es un vídeo un poco diferente, pero es importantísimo. Creo que era necesario recalcar este punto porque muchas veces nos centramos directamente en a ver cómo puedo ser más rápido, a ver cómo puedo configurar el coche para conseguir que en esta recta vaya un poco más rápido y adelantar más fácil y etcétera, y sin embargo estamos dejando de un lado los datos más importantes. Así que nada, esto era un poco lo que venía a decirte hoy, que aunque es un poco distinto, es un vídeo quizá más corto, es fundamental y es algo que debes mirar siempre. Así que nada, nos vemos en la próxima.